Bienvenidos nuevamente a los videos de Cosaki Ingeniería. Hoy vamos a ver la profundidad de succión de las bombas superficiales. Mi nombre es Julián David Pérez Sánchez y voy a ser quien les dé el contenido de esta presentación. Inicialmente, vamos a ver el funcionamiento de la bomba, la succión de la bomba, qué limitaciones hay en la succión de la bomba, para luego pasar a ver cuáles son los parámetros en las bombas Handuro que van a permitir o no la succión de estas bombas. Finalmente pasaremos a unas recomendaciones y recordemos el objetivo. Responder a qué tan profundo puede una bomba superficial Handuro succionar agua. Bien, funcionamiento de la bomba centrífuga. El funcionamiento como tal de una bomba implica un principio simple. El líquido se dirige al centro del impulsor y por medio de la fuerza centrífuga lo arroja hacia la periferia de los áleos canalizándolo hacia un difusor de salida, ¿cierto? Esa energía que recibe el agua la va a recibir a través de un motor eléctrico y ese motor eléctrico lo va a recibir a través de unos paneles solares, ¿cierto? Asimismo, recordemos un principio simple del flujo de fluidos, y es que se fluye de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Es así como llegamos a la solución de las bombas. Y preguntémonos, ¿cómo eleva la bomba superficial agua desde la profundidad? Si en profundidad hay la presión atmosférica y hay una fuerza que vencer para poder subir, ¿cierto? Esa fuerza se vence a través de una diferencia de presiones. Como habíamos dicho, el flujo se da de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Quiere decir que en un punto de esa tubería en la succión debe haber menor presión. Y en la tubería donde hay menor presión, siempre va a ser en esa succión, va a ser en el punto de succión de la bomba como tal. En el punto donde se encuentra la tubería con la bomba de succión, allí donde está presente los álabes de la bomba como tal, es donde hay menor presión. Y a menor presión, más fácil pasa el agua de líquida a vapor. Es por eso que sobre las tuberías de succión de las bombas se instalan muchas veces manómetros que lo conocemos como vacuómetros para medir la presión de vacío que se está generando allí. Ahora, ¿qué limita la succión de una bomba centrífuga? Tres fenómenos, tres conceptos como tal. Uno, la cavitación, que es ese fenómeno físico en tuberías y bombas donde se presenta la fase de vapor del líquido y vuelve a colapsar generando daños. ¿Qué otro concepto nos limita esa succión en las bombas? Lo que conocemos como la NPSH, del inglés Net Positive Suction Heat, que es la cabeza neta positiva de succión. Más adelante explicaremos el concepto. Asimismo como la presión atmosférica y la temperatura, que dependen mucho de la ubicación del proyecto. Pasemos ahora a la cavitación. La cavitación como tal es la formación y explosión repentinas de burbujas de vapor debidas a una pérdida de presión dentro del fluido. En este caso estamos hablando de agua, se genera vapor de agua. Ese vapor de agua implica que el fluido entra en ebullición dentro de la tubería debido a esas pérdidas de presión. Recordemos que donde hay menos presión es dentro de la bomba como tal. Porque en la tubería de succión, el lugar donde menos presión hay es prácticamente en la bomba. Para que haya flujo desde donde se succiona hasta la bomba, allí es donde debe haber menor presión. Entonces, estas burbujas que se generan colapsan al aumentar la presión, que es justo después de la bomba o incluso dentro de la bomba, generando daños en el impeller, daños en la coraza de la bomba interna y daños en las tuberías. Esos daños se pueden evidenciar así. En tuberías se empieza a hacer un picado de la tubería internamente que no es debido a la corrosión, sino a la cavitación, o incluso de los impellers se empieza a comer y a dañar como tal la estructura interna del impeller. Otro concepto importante es la NPSH. En este caso vamos a hablar de la disponible. Se calcula y es disponible porque es referente de la tubería de succión como tal. Y la vamos a conocer como la presión que tiene el fluido expresada como cabeza que depende de, uno, la presión atmosférica y la temperatura del lugar de instalación. ¿Sí?
La presión atmosférica es el valor inicial desde donde se succiona. Por eso es importante tenerlo. Y la temperatura del lugar nos va a dar una referente de cuándo se va a empezar a generar ebullición y cuándo se va a generar la segunda fase de vapor en este caso. Asimismo, es importante también tener en cuenta la diferencia de alturas y recordemos esa pregunta que queremos responder, ¿qué tan profundo queremos succionar? Esa diferencia de alturas es importante siempre tenerla, será desde el punto superficial donde está el espejo de agua hasta la succión como tal de la bomba donde va a instalarse la bomba. Y así podemos también calcular las pérdidas en la tubería de succión. Si se han instalado allí muchos codos, nunca es recomendable instalar válvulas en la succión, porque eso va a generar demasiadas pérdidas, pero muchos codos o un tramo muy largo es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el otro concepto es la NPSH requerida. Eso es lo que nos pide el fabricante que haya dentro de la tubería para evitar el fenómeno de cavitación. Esta presión mínima expresada como cabeza, o sea, metros de cabeza de agua, que debe haber en la entrada de la bomba para evitar fenómenos de cavitación y posterior daño de la bomba. Requerida, ¿por qué? Porque es la zona de la bomba con menor presión, ¿cierto? Es dentro de la bomba donde hay menor presión y es la sección de entrada, justo en la sección de entrada de la bomba donde hay menor presión. Entonces, el fabricante requiere como tal que haya una cabeza allí. ¿Qué tenemos que comparar? Nosotros tenemos que comparar la NPSH disponible, es decir, esa cabeza antes debida a la succión y debida a la tubería como tal, a la presión, a la temperatura, que tiene que ser mayor a la NPSH requerida por el fabricante. Ahora, hablemos de las bombas Handuro. Handuro ha especificado que la NPSH de diferentes referencias de bombas superficiales es esta, 5, 6 metros y 2 metros. Veamos que entre la NPSH requerida sea menor, es decir, la más pequeña de todas, mejor va a ser la succión y mayor va a ser la succión que pueda generar. El último concepto es la presión atmosférica de la temperatura. La presión inicial del agua en el pozo siempre se va a estimar como igual a la presión atmosférica del lugar. ¿Dónde habrá mayor presión? Donde estemos más cerca del nivel del mar. Por ejemplo, en Cali tendremos una presión mayor que en Bogotá y en Santa Marta será la mayor de las tres, por ejemplo, para el caso de Colombia. Asimismo, la temperatura del lugar define la presión mínima a la cual se genera cavitación. Eso es un concepto más técnico, pero siempre está relacionado a través de la temperatura. A 25 grados, esa presión mínima es de 0.4 metros de cabeza de agua expresada como cabeza de agua. Asimismo, pues la NPSH disponible que calculamos va a estar estimada como la cabeza de presión atmosférica menos la cabeza debida a esa presión mínima que depende de la temperatura, conocida como una presión de vapor, una diferencia de alturas, en este caso que si tendremos que succionar será negativa, y una diferencia en cabezas debida a las pérdidas por presión, lo vamos a conocer como H sub P. Así es como calculamos esa NPSH disponible. Ahora, muy bien, pasemos al análisis. Recordemos esa pregunta, ¿qué tan profundo realmente podemos succionar sin que haya cavitación, sin que haya problemas dentro de la tubería, cuidando las bombas Anduro para nuestros sistemas de riego, para nuestras necesidades agrícolas, para nuestras necesidades de agua? Cuidemos las bombas a través de este análisis. El código Handuro CPM hace referencia a estas bombas superficiales que vemos acá representadas. Asimismo, las QB. Esta es una bomba QB. Vemos que Handuro representa un rango para la cabeza NPSH requerida, que él requiere como fabricante, que es de 5 a 6 metros de cabeza. Si hacemos un análisis en Bogotá, que la presión es de 7.6 metros de cabeza de agua, esta es una máxima NPSH disponible y empezamos a compararla con la requerida por Handuro, que es de 5 a 6, hacemos una diferencia entre estas, por lo que la máxima succión en Bogotá estaremos hablando para estas bombas de 1.6 a 2.6 metros, sin que se genere cavitación, es decir, teniendo esa precaución de la presión y la temperatura en Bogotá a unos 25 grados, 20 grados,
estamos hablando que se requiere reducir un poco más esa brecha de lo disponible frente a lo requerido y vamos a decir que las bombas Handuro de estas especificaciones pueden succionar entre 1.2 a 2.2 metros. Ahora analicemos la bomba Handuro de alto flujo, esta que tiene entrada de 2 pulgadas y salida de 2 pulgadas. Una bomba que requiere 6 metros de NPSH requerida por fabricante. Igualmente, en Bogotá tendremos 7.6 metros disponibles. Restamos esos 6 que requiere el fabricante y la máxima succión se podrá hacer a 1.6 metros. No consideremos que haya cavitación, es decir, prevengamos ese fenómeno, que retirando un poco más de cabeza, estamos diciendo que estamos a 1.2 metros la máxima succión, es decir, redondeemos a un valor de 1 metro será el valor adecuado de succión para estas bombas. Finalmente, unas bombas muy especiales que se usan mucho para piscina, ¿cierto? Estas bombas SSP, con esa referencia, son unas bombas que tienen solo 2 metros de NPSH requerida. Quiere decir que si instalamos estas bombas en Bogotá y vemos una diferencia frente a 2 metros, la máxima profundidad a la que se podrá hacer succión y que pueda presentarse cavitación es de 5.6 metros, que es una succión aceptable. Y sin cavitación tendremos 5.2 metros. Es decir, estas bombas van a ser capaces de succionar hasta un máximo de 5 metros de profundidad en diferencia de altura. Recomendaciones entonces para evitar esa cavitación. Instalemos la bomba cerca del depósito de aspiración. Esto va a limitar el tramo de tubería, no más allá de 15-20 metros. Nunca así. Limitemos esa distancia, que no pase unos 5 o 8 metros de distancia de manguera o de tubería para hacer esa succión. Otra muy buena recomendación es instalarla debajo del nivel del fluido, como pasa muchas veces en las bombas para piscina, que quedan por debajo del nivel de la piscina. Eso será una muy buena recomendación. Esto va a aumentar la NPSH disponible, permitiendo que no haya cavitación dentro de la tubería ni en la bomba como tal, siempre y cuando los tramos sean cortos. También pues reducir la longitud del tramo de aspiración, como hemos dicho, eso es acercar la bomba a donde se va a succionar y por lo tanto vamos a disminuir las pérdidas de carga, las pérdidas de presión en ese tramo antes de que llegue la bomba, cuidando siempre nuestra inversión y nuestras bombas para un funcionamiento a largo plazo y una vida útil larga de estas bombas. Agradezco mucho su atención. Cualquier comentario lo estaremos respondiendo. Quedo atento a esos comentarios, a esas consultas. Recuerden suscribirse, estar pendiente de estos videos que se suben semanal o quincenalmente a nuestras redes sociales. Síganos en YouTube, en TikTok también estamos, en Instagram y quedamos atentos y muchas gracias por su atención.